El día de hoy vamos a tener como conferencista al doctor Freddy Ariza. El doctor Freddy Ariza es médico anestesiólogo, epidemiólogo con especialización en trasplantes. Él hizo anestesia y medicina perioperatoria, Fundación del Valle de Lili, en la Universidad de ICESI, en Cali, Colombia. Es miembro del Comité Educativo de Federación Mundial de las Sociedades de Anestesiólogos y coordinador LATAM y de la Sociedad Iberoamericana de Patient Flow Manager. Es especialista en anestesiología en la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia. Magíster en clínica epidemiológica e investigación de la Universidad de la Frontera de Chile y diplomado en la educación, doctorado en medicina de estudiante de la Universidad de Autonomía de Madrid de España. El día de hoy vamos a tener con el balance integral de la hemostasia en el sangrado mayor. Dejo, doctor, para que podamos escucharlo. Muchas gracias por su participación. No, muchísimas gracias a todos ustedes y pues muy agradecido por la oportunidad que me dan de dirigirme en la noche de hoy. Sé que todo el mundo llega de sus trabajos y está haciendo un gran esfuerzo dejando a sus familias desatendidas, pero vamos a tratar de entablar principalmente una discusión muy productiva en donde podamos al final de repente aprender juntos y ustedes nos puedan contar también su perspectiva de un tema muy interesante que es el tema de la hemostasia. No sé si estén ya viendo mi pantalla. Sí, señor. Bueno, perfecto. Eh, Les cuento que este tema de la hemostasia es algo que nos ha ocupado en lo personal, algo que nos ha ocupado a nuestro grupo los últimos 25 años. Estos son mis conflictos de interés. Yo trabajo con la Federación Mundial de Anestesiólogos en el programa, un programa muy grande que llevamos trabajando desde hace ya casi 4 años, que es el programa de gestión perioperatoria de la sangre en el de manera global. Fui coordinador de la CIAPBM, la Sociedad Iberoamericana de Patient Blood Management, que está tratando de enamorar a la gente sobre lo importante que es centrarse en la sangre de las personas a expensas de estrategias que traten de reducir la exposición a hemocomponentes. Fuera de eso, pues no poseo ningún conflicto de interés al dictar esta conferencia y lo que necesiten respecto a material, con muchísimo gusto se los puedo pasar. En lo que yo he podido entender de toda esta historia, llevamos 500, ya casi 520 años tratando de atajar el sangrado, tratando de entenderlo, tratando de mejorar esos desenlaces fatales que ocurren luego de que un paciente presenta un sangrado que compromete su vida y vemos cómo pues arrancamos bien, porque lo primero que se tenía que hacer, que era hacer control adecuado de la sangre, pues de la fuente del sangrado, pues era lo que había que enmarcar el inicio de toda esta historia, la implementación de los torniquetes y las primeras aproximaciones al término de hemorragia, entender qué era realmente un sangrado mayor y cómo debía activar en ese momento pues los primeros equipos de reanimación, que eran esas ambulancias jaladas por caballos en la guerra, en el campo de guerra, para entender una situación que vivían muchos de los soldados, que era el shock hemorrágico. Para casi 400 años más tarde, el tema de poder controlar un sangrado dentro de un escenario que era un compromiso sistémico, a lo cual hoy llamamos el shock, pues comenzó a entenderse. Es decir, que no solamente el sangrado se maneja desde el punto de vista de una pérdida de un líquido fundamental como es el componente sanguíneo, sino que además hay unas implicaciones orgánicas que había que tratar. Ya en los años 70 y 80 aparece un tercer gran
punto de encuentro que era las primeras descripciones de los protocolos de manejo del sangrado y se comenzaron a identificar los compromisos más importantes. Se empezó a describir la cascada de la coagulación como un modelo que fue fundamental para entender que habían unos productos, unas enzimas, unas proteínas que se impactaban notablemente durante el manejo del sangrado por muchas razones, entre esas, pues el tema de la dilución, el tema del consumo, y para los años, eh, digamos, para el fin del milenio pasado, pues se empezó a cambiar ese concepto de la cascada por un concepto más integral, en donde comienzan a ser parte fundamental muchas células que están alrededor de y que son protagonistas como parte de la respuesta en defensa a un sangrado mayor. Está la célula endotelial, están los mismos eritrocitos, está las plaquetas como unidades funcionales, si no son células, pues como unidades funcionales también para el control de la hemostasia y gran parte de lo que ahora conocemos como esa interrelación entre más sangrado, más shock, más inflamación y más compromiso sistémico, comenzó a entenderse un poquito mejor. Entonces aparece ese modelo celular de la hemostasia que, como lo dije, complementa muy bien el fundamento de lo que estamos haciendo 25 años después y lo que queremos vender ahora, que es una reanimación personalizada, basada en unas metas que nos permitan entender cómo inicia el paciente y cómo, a dónde lo tenemos que llevar. La quinta revolución, luego de todos estos iconos importantes históricos que vemos, aparece en 2010, en donde vemos cómo el advenimiento de las técnicas que nos permitían reducir el uso de los hemocomponentes convencionales, el plasma, los concentrados plaquetarios, y poder hacer una valoración un poquito más específica a través de unas nuevas tecnologías diagnósticas, las pruebas viscoelásticas y otros adelantos motivados por el entendimiento de lo que realmente está sucediendo en el sangrado mayor, también fue muy importante, muy importante. Y también pudimos darle una solución a aquellos sitios en donde no habiendo esas pruebas viscoelásticas, cómo podían, a través de lo que había, que son las pruebas convencionales, poder hacer un uso articuladamente suficiente para salvar vidas y no generar daño secundario. El otro punto muy importante en esta gran revolución fue entender que uno de los puntos que comanda la refractariedad de la coagulopatía es el daño endotelial, esa gran, ese gran órgano, nuevo órgano descubierto que equivale casi a una cancha de fútbol, porque tiene muchísimos metros cuadrados de área y que básicamente genera en gran parte esa incapacidad que tenemos para manejar esos pacientes refractarios con coagulopatía persistente. El punto quizá que demarca también lo que ha sucedido en los últimos años es entender cómo el advenimiento de los concentrados de factores y unas variantes mejoradas de hemocomponentes que ya conocíamos, como el plasma acelular en solvente detergente, por ejemplo, cómo estas herramientas vinieron para quedarse y tenemos que entender que esto no va a desaparecer. Por el contrario, necesitamos poderlas usar de una manera sabia, de una manera estructurada, de una manera muy, muy, muy bien articulada. El problema arranca por entender que es un sangrado mayor. Y cuando uno se mete en la definición, puede tener diferentes visiones. Una puede ser el contexto. Es diferente un sangrado de una poca cantidad en abdomen, un sangrado de una pequeña cantidad en el cerebro. Definitivamente sus efectos son totalmente diferentes independientemente de la cantidad de sangrado.
Es diferente también un sangrado en una persona joven, sana, que en un paciente adulto mayor o en un paciente pediátrico. Y todo esto, pues, nos lleva a a buscar en la literatura cómo podemos definir un sangrado mayor. Indagando en mucha bibliografía, podría decirles que la mejor definición de sangrado mayor es aquel paciente que tiene una pérdida sanguínea asociada a un daño orgánico que puede ser o local o sistémico. Y usualmente, en la gran mayoría de casos de sangrado mayor, eliminando el tema del sangrado en el sistema nervioso central, un sangrado mayor es aquel que no conlleva a un sangrado activo en el que se han necesitado más de 4 unidades de glóbulos rojos en la primera hora, o más de 4 unidades de unidades de hematíes en la primera hora. Eso en un adulto es clave. En un niño, aquel sangrado que excede más de 7 a 8 mililitros por kilo en la primera hora. Eso es un sangrado mayor. Y tenemos que tenemos que entenderlo rápidamente porque es ese paciente el que se sale usualmente de las manos. Es aquel paciente que requiere 1 o 2 unidades de glóbulos rojos porque tiene un sangrado y ya lo recuperamos y sale, pues seguramente ese paciente no tendrá mayores implicaciones. Pero ese paciente que se pasa de esos límites y que comienza a presentar una dificultad en su tratamiento, ese paciente muy probablemente en algún porcentaje de ellos va a terminar en una gran transfusión o en una serie de deterioros que van a incidir en mayor estancia hospitalaria, mayor daño, mayor discapacidad a 6 meses y probablemente mayor mortalidad. Entonces, eh, el sangrado, la definición es muy importante, pero también hay que entenderla de acuerdo al escenario en que yo me estoy moviendo. Usualmente estos pacientes con sangrado mayor eran pacientes que venían por la calle, que estaban pasándola porque venían caminando o venían trotando y los arrolla un carro o tienen un accidente de herida por arma de fuego y estaban bien, en general estaban hidratados y empiezan a perder rápidamente parte de su volemia. Y esta cascada de eventos agudos usualmente comienza a tener una repercusión sistémica producto de una incapacidad para sostener los requerimientos mínimos orgánicos. Entonces empieza a haber una isquemia hipoxémica que comienza a surtir efecto en una serie digamos, de funciones que están enmarcadas por algunos representativos que pudiéramos resaltar y que son fáciles de identificar. El primero que se observa es que el paciente se torna hiperglicémico, o sea, esos pacientes que tienen un sangrado mayor y que comienzan a tener una repercusión grande a nivel corporal, no manejan bien la glicemia porque los receptores de glicemia necesitan energía y si no hay cómo entrar la glucosa a la célula, pues toda la glucosa se va a quedar afuera. Esos pacientes empiezan a hacer hiperglicemias o incrementos en la glucosa progresivos. El otro evento que es fácil de identificar es que esos pacientes comienzan a consumir calcio rápidamente porque gran parte de las células que entran en ese déficit de isquemia, en isquemia, comienzan a requerir calcio para muchas cosas, de manera importante, y la hipocalcemia es un punto muy importante. Entonces, hiperglicemia, hipocalcemia, cuando yo recibo a mi paciente, al identificarlos, estoy enmarcando a mi paciente en un cuadro de alto riesgo. Usualmente, después de que ocurren estas fallas celulares, comienza el paciente a tornarse acidótico y los mecanismos de generación de temperatura se comienzan a alterar. Cuando estos dos componentes, acidosis y alteración de la generación de temperatura, comienzan a fallar, empieza a juntarse una serie digamos, eventos periféricos como la disfunción endotelial y o un consumo
de unos factores que tienen un componente finito, es decir, que se gastan y que no son capaces de producirse porque los órganos que los producen están en ese momento prácticamente en un proceso de hibernación, pues sobreviene ese evento que a nadie le gusta tener, que es la coagulopatía. Es decir, que hay un sinnúmero de eventos que tenemos que capturar rápidamente antes de que sobrevenga la real coagulopatía en estos pacientes. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene alteraciones de la hemostasia, uno comienza a entender que la hemostasia está íntimamente ligada con la respuesta inflamatoria, con la respuesta metabólica, con la respuesta termorreguladora y con la misma perfusión tisular. En un escenario de alto consumo de componentes, de alteraciones de la fibrinolisis muy importantes y de incitación de fenómenos que anticoagulan al paciente debido a la misma isquemia. Es decir, cuando uno está isquémico, el cuerpo no es tonto, el cuerpo comienza a tratar de adelgazar la viscosidad sanguínea para tratar de llegar a las zonas en donde hay dificultades, como ese intento por tratar de abarcar las zonas más sacrales y obviamente la forma más natural de lograr esta pérdida de viscosidad es anticoagulándolos a través de una serie de activaciones en donde se resalta la proteína C y otros sistemas de anticoagulación. Y pues obviamente esa descarga adrenérgica que se va fatigando a través del tiempo, va marcando ese punto en donde ya no hay retorno y tenemos que tratar de identificar al paciente antes de que llegue a ese punto en donde no, probablemente por más de que hagamos, pues el paciente va a ser un paciente que se convierte en un paciente de alto costo y que ya es imposible de atajar y de corregir fácilmente. Entonces, el punto del conocimiento en dónde estoy es fundamental. Entonces, una primera enseñanza de mi charla de hoy es invitarlos a que tan pronto reciban un paciente con un sangrado mayor, se debe hacer una investigación de cómo está la repercusión sistémica y quiero presentarles pues este consenso que hicimos a comienzos del año pasado, que salió publicado en marzo del año pasado, en donde nos juntamos una serie de profesionales alrededor de cómo podríamos en Latinoamérica hacer un manejo, una respuesta estructurada frente a un sangrado mayor. Este es el código QR. Los invito a que de repente quienes lo quieran descargar lo puedan hacer. Ahí está el código QR. Y lo que inicia diciendo la guía es que efectivamente uno puede fácilmente identificar cómo está el paciente si uno le toma unos gases sanguíneos, puede ser arteriales o venosos, que tengan al menos el déficit de base, que tengan una medición del hematocrito y adicional a esto que uno pueda medir una glucosa sérica, la temperatura central, el calcio ionizado y con estos dos componentes iniciales uno ya puede entender en qué punto está el paciente. Si más de tres de estos eventos, déficit de base, el lactato o el hematocrito o el calcio o la glucosa o la temperatura central están alterados, el paciente está en un shock severo y hay que moverse rápido. Hay que moverse rápido. Probablemente la respuesta a veces de los bancos de sangre en este contexto no sea la mejor y no podamos darnos el lujo de tener que esperar 30 a 40 minutos que desocupen o que saquen de la nevera y descongelen un plasma y unos crioprecipitados. Es probable que no haya mucho tiempo para esto, porque el paciente pues entrará en un punto crítico en donde la ventana de tiempo, que es más o menos de 20 a 30 minutos, pues debe ser alcanzada. Debemos actuar en esos primeros 30 minutos. Si yo no tengo pruebas viscoelásticas, que pues sería el ideal y que me permite, digamos, en 5 o 10 minutos saber cómo está la hemostasia de mi paciente, pues yo tengo que jugar con lo que yo tengo. Y aquí mi recomendación es, si ustedes tienen posibilidad de tomar
un INR a su paciente y un fibrinógeno sérico. Con eso ustedes pueden hacer muy buena medicina y un INR que está 1.8 veces por encima del valor normal, por encima del control, se les está diciendo su paciente está muy probablemente en una hipofibrinogenia, probablemente el fibrinógeno esté en proceso, pero si usted tiene un sangrado mayor, agudo, en un paciente que antes estaba normal, el INR prolongado está diciéndole a usted el factor que está alterado es el fibrinógeno y usted debe tratar a este paciente como una hipofibrinogenia hasta que no se demuestre lo contrario. Hay otras pruebas que se están viniendo en validación, probablemente el delta venoarterial de CO2, otras pruebas, pero en este momento tener un IN, unos gases arteriales que me midan calcio, hematocrito, que yo pueda medir la temperatura, que pueda hacer una glucometría y un INR con un fibrinógeno, con eso yo puedo hacer buena medicina. Probablemente el conteo plaquetario también sea importante, pero no es tan relevante en las fases iniciales. Entonces, ese es un punto muy, muy, muy importante para que lo tengan en cuenta, para que armen sus propios protocolos. Algoritmos, hay todos los que ustedes quieran en Internet, los pueden descargar. Este es uno muy sencillo, me parece que tiene un modelo mental muy, muy sólido, que es el que lideró Klaus hace unos años y que ya vamos a publicar la nueva actualización y que nos dice, primero, el contexto, ¿cierto? Perdóneme, vamos a hacerlo acá. Primero, el contexto, sepa si es un trauma, si es cirugía cardiovascular, siempre evalúe que sea hipofibrinogenia, entonces haga su aplicación de ácido tranexámico. Si es cirugía cardiovascular, reevalúe si puede ser, yo creo que eso iba, que reevalúe si es todavía actividad heparina, pero siempre centre su tratamiento en el fibrinógeno y aquí está claramente en el centro del tratamiento el concentrado de fibrinógeno. Si el fibrinógeno ya está siendo tratado, se ha corregido, probablemente usted tenga que revisar ya la parte de actividad plaquetaria o la actividad de generación de trombina, que la puede corregir con dos opciones, o con concentrado de complejo protrombínico o con plasma. Probablemente el plasma sea bueno en la primera respuesta, pero si el paciente sigue con alteraciones de la generación de trombina, probablemente el plasma sea la peor decisión que ustedes puedan seguir prolongando a través del tiempo y sea el momento de adicionar a esa primera respuesta con plasma los concentrados de complejos protrombínicos como una estrategia mucho más eficiente, mucho más centrada y mucho más rápida de implementar. Entonces, todo lo que estoy hablando sirve si yo lo tengo enmarcado en un protocolo y en un modelo mental que yo pueda transmitir y que sea más o menos el mismo que habla el cirujano, el médico de urgencias, el anestesiólogo, el intensivista y el resto de los equipos quirúrgicos. Entonces, esto es muy importante. Claro, aún tenemos pendientes en hemostasia, hay algunos pacientes que se salen de lo normal y que tienen muchas alteraciones, tienen alteraciones también plaquetarias y en eso se está trabajando ahorita, pero no es lo usual, no es lo, lo, lo que pasa todos los días. La gran mayoría de pacientes están alterados o con alteraciones del fibrinógeno o con alteraciones de la generación de trombina. Entonces, nos dicen que una vez yo evalúe la repercusión sistémica de mi paciente y entienda el impacto hemodinámico, necesito recuperar al mínimo esa alteración hemodinámica que tenga mi paciente. Y hay que recordar que cuando uno quiere recuperar la volemia al mínimo necesario, al mínimo necesario, necesita solamente los dos componentes que hacen parte del 90% de un volumen sanguíneo, que son agua libre y glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, que hacen parte más o menos un 35 a 45% de ese volumen, y
al menos un 40 a 45% de líquido o representado en términos de cristaloides y principalmente allá va mi recomendación en términos de sales balanceadas, es decir, o lactato de Ringer o acetato de sodio o malato de sodio, pero no solución salina, es la primera respuesta para recuperar ese impacto hemodinámico. Porque si ustedes no lo recuperan y se ponen a pedir el plasma y las plaquetas y no están enfocados en que lo primero que hay que hacer es recuperar esos árboles microcirculatorios a expensas de el volumen sanguíneo, pues no vamos a lograr nada, ¿ya? Entonces, primera meta que yo tengo que lograr es recuperar a expensas de agua libre como cristaloide y masa eritrocitaria, esa volemia que debo llevar al mínimo necesario. El mínimo necesario lo defino como con una ecocardiografía o con la variabilidad del volumen sistólico, lo que sea, lo que tenga a mi alcance. Pero claramente eso es lo primero y usualmente este volumen no debe ser entre las dos cosas mayor a 2.500 mililitros de volumen. Usualmente, si el cirujano es capaz de controlar el sangrado y yo estoy reanimándolo, usualmente esos 2.500 mililitros deben estar repartidos la mitad en cristaloide y más o menos la mitad en glóbulos rojos. Y por eso ahí me voy a el concepto de las 4 unidades de glóbulos rojos, que más o menos serían 1.200 mililitros en términos de masa eritrocitaria. Luego, claro, luego es muy importante saber en qué punto quedé y hay que volver a medir la masa eritrocitaria para saber si ese paciente que tuvo una pérdida que usualmente asciende a más del 25 o 30% de la volemia, ¿cómo quedó mi masa eritrocitaria? ¿Por qué? Porque siempre debo buscar más o menos un hematocrito que me esté rondando entre el 26 y el 28%, que es entre 7,5 y 8,5 gramos de hemoglobina. Una vez yo tenga recuperado a mi paciente en la parte microcirculatoria y optimice el transportador de oxígeno para recuperar esa deuda tisular que es la que me genera la alteración de la hemostasia, yo en ese momento es que hago la medición de de la hemostasia y lo hago o a través de una prueba viscoelástica o la combinación de pruebas convencionales, como lo dijimos. ¿Para qué? Para buscar hipofibrinogenemia, alteraciones de la fibrinolisis y por último, alteraciones de la generación de trombina o alteraciones plaquetarias. Muy importante, y esto está en la guía, siempre, siempre siguiendo el protocolo institucional, que es un protocolo circular en donde yo si no logro el objetivo, vuelvo a arrancar y vuelvo a reevaluar todas las cosas. Es muy importante siempre que nos encontremos enfocados en los marcadores de shock más importantes. El marcador de shock fundamental, básico, la acidemia metabólica, el índice de base, el déficit de base, que no debe ser inferior a -6. Si yo tengo -7, -10, -12, mi paciente está o continúa con un shock con una deuda tisular que no he podido recuperar. Pero si mi paciente me llega con -12 y yo con lo que estoy haciendo les vuelvo a tomar unos gases y estoy en -8, estoy atacando el problema de base, que es la alteración microcirculatoria. Esto entonces es fundamental para que lo entiendan. Y pues todo se resume en el concepto que hemos venido trabajando del triángulo de la vida, en donde en lugar de estar hablando de hipotermia, hablemos de calentar al paciente activamente, termoprotección activa. En lugar de estar hablando de acidosis, hablemos de recuperemos la microcirculación como uno de los primeros objetivos y en lugar de estar hablando de coagulopatía, vamos a optimizarla. ¿Cómo? Pues calentando al paciente, mejorando la microcirculación y usando inteligentemente las estrategias que nosotros debemos utilizar. Y acá voy a hablar de a qué es que me refiero cuando yo digo abordemos inteligentemente las alteraciones de la hemostasia. Y es que en el centro, como lo dije, el fibrinógeno, tanto en síntesis como en lisis, digamos, es la pieza central del crucigrama que tenemos que llenar. Y que está íntimamente asociado con las alteraciones de la microcirculación
y que depende de otras cosas, que claro, la interacción con la masa eritrocitaria, ya dijimos que un 50% al menos de lo que nosotros hemos encontrado como sangrado, tenemos que recuperarlo, al menos un 35 a 45% como masa eritrocitaria para llegar a ese aclamado 26 a 28% de hematocrito. Luego de esto, luego de que nosotros ataquemos esa alteración de la masa eritrocitaria y el fibrinógeno, probablemente nos queden alteraciones, digamos, residuales, la actividad de otros factores que puede pasar o la disfunción plaquetaria. Cuando yo sospecho disfunción plaquetaria, usualmente sospecho disfunción plaquetaria cuando el paciente tiene un trauma craneoencefálico severo con exposición de masa o cuando hay una gran acidemia metabólica y el paciente lleva horas en shock hemorrágico, probablemente ya esté alterada la disfunción plaquetaria. ¿Por qué? Porque es lo último que usualmente se altera y en muy pocos pacientes, salvo que genéticamente estén programados, se vienen a alterar un poquito más temprano. Ojo con los líquidos, tengan mucho cuidado con la reanimación con cristaloides. Yo les acabo de decir que es importante iniciar con cristaloides, pero la reanimación con cristaloides debe ser muy cuidadosamente llevada a través del tiempo. Usualmente los retos de volumen de 200 a 300 mililitros e ir evaluando cómo se va comportando la hemodinamia del paciente, sean mucho más inteligente, un abordaje más inteligente que estar pasando o poniendo al interno a que se cuelgue de los líquidos en el atril, como lo hacíamos antes históricamente, porque esto tiene unos efectos bastante nocivos sobre la masa de fibrinógeno, de plaquetas, la misma masa eritrocitaria y al final tenemos pacientes llenos de líquido, pero con todo diluido y esto pues va a hacer que el paciente requiera más reposición de factores de la misma masa eritrocitaria. Entonces, ojo con los líquidos, son importantes, pero hay que utilizarlos muy bien a través del tiempo. ¿Cuál es la herramienta que nos va a decir qué tanto líquido debo pasar o qué tanto, en qué momento debo parar? En el momento en que yo, habiendo pasado una masa considerable de eritrocitos, de glóbulos rojos, mi paciente siga hemodiluido o en ese caso yo pararía los cristaloides o en el caso en que la reanimación mi paciente esté hemoconcentrado, le hace falta y si yo tengo un paciente hemoconcentrado con un déficit de base bastante negativo, pues obviamente le cabrá la posibilidad de recuperarse en ese momento con un reto, uno o dos o hasta tres retos de cristaloide. ¿Por qué el plasma no es una adecuada respuesta para el manejo de volumen, como antes se creía? No es que le voy a poner plasma porque es que me da volumen. Resulta que el plasma efectivamente da volumen en las primeras 3 a 4 unidades, pero luego de esto, la cantidad de agua libre del plasma es tal que lo único que uno hace es diluir. Acá vemos estas gráficas que fueron parte de mi doctorado, en donde medíamos la generación de trombos con diferentes volúmenes de plasma y después de la tercera a cuarta unidad de plasma se veía como la producción de trombos se iba o enlenteciendo o básicamente nunca aumentaba y en otros pacientes empeoraba drásticamente. Y lo mismo pasaba con la generación total de trombina. Había un punto, digamos, crítico de 3 a 4 unidades y un punto de no retorno a la quinta unidad, en donde todos los pacientes empeoraban su generación de trombina, tanto los que venían bien como los que venían mal. Muchos de los que venían bien fueron tratados de manera inadecuada con plasma, que la gente prefirió ponérsela al paciente a no devolverla al banco de sangre y esos pacientes tuvieron deterioro de su hemostasia en lugar de mejoría. Entonces, es muy importante este concepto el efecto dilutorio de las dosis consecutivas de plasma que yo estoy tratando de corregir con unas estrategias que no son nuevas, que nos han dicho desde hace muchos años, por favor, empiécelas a articular luego de la primera respuesta de su paquete de transfusión masiva y si el paciente lo requiere, cámbiese a estas otras
eh, a estas otras formas de hacer tratamiento y son los concentrados de factores. Miren, hay infinidad de trabajos en donde se demuestra cómo la utilización en parte o total con concentrados de factores disminuye los índices de transfusión masiva, de reexploración y de eventos compuestos. Los concentrados de complejos protrombínicos que son extraídos de plasma de voluntarios seleccionados y que tienen una vida media, además larga, casi de 6 a 8 horas y de baja excreción, son una respuesta buenísima porque nos permite, digamos, entregarle al paciente lo que él requiere en términos de esa falta, ese déficit que tienen en ocasiones estos pacientes que entran en esa disfunción endotelial persistente y que necesitamos atajar de alguna manera porque la proteína C está disparada al máximo, está anticoagulando todo. Entonces, para tratar de recuperar esto, los concentrados de complejos protrombínicos tienen la farmacocinética ideal porque duran bastante en plasma y son muy rápidos en la recuperación. Estos fueron los primeros trabajos que hizo el grupo del doctor Goldstein, en donde demostró que dar plasma para un paciente que tenía un sangrado por antagonistas de vitamina K era una mala práctica clínica y que el que daba plasma para reversar los anticoagulantes orales definitivamente no debía ponerse a leer. Y es básicamente esto muy claro. Estos fueron los primeros trabajos, como lo digo, trabajos de hace casi 10 años, donde hace rato se demuestra que cuando usted cambia su forma de recuperar la hemostasia en estos pacientes, está impactando sobre la mortalidad y sobre la alteración, digamos, la persistente alteración de las variables que digamos, que se representan un paciente anticoagulado. Eh, lo- es decir, acá en el tema de los antagonistas de vitamina K no hay ninguna discusión, pero ahora trasladémonos al paciente que no viene tomando anticoagulantes, pero que tiene un trauma y que necesita necesariamente, todos estos son, digamos, papers de pacientes anticoagulados, pero ya cuando pasamos al paciente de trauma, las comparaciones de literatura nos demuestran que cuando yo adiciono al plasma los concentrados de complejos protrombínicos, esos pacientes terminan su evento de coagulopatía mucho más rápido, no terminan en esos pacientes refractarios que consumen 20, 30, 40 unidades de glóbulos rojos y tienen una mortalidad mucho menor. Mire cómo las tasas de mortalidad de los pacientes en donde se suman los concentrados de complejos protrombínicos al plasma tienen, comparados con los pacientes de plasma sola, pues una menor mortalidad y un mejor comportamiento clínico. De tal manera, pues, que en el escenario de pacientes que no toman anticoagulantes, los concentrados de complejos protrombínicos ya han demostrado que definitivamente funcionan y que son una herramienta valiosa. Lamentablemente, arranco por lo que debería ser la parte secundaria, que es la parte de generación de trombina que se trata con complejos protrombínicos y ahorita voy a hablarle de la más frecuente, que es la alteración de hipofibrinogenemia. Recuerden que en estos pacientes que tienen un sangrado mayor y que por alguna razón tienen una indicación para complejo protrombínico, ¿ya? Para los complejos protrombínicos, los eventos adversos serios disminuyen notablemente, primero de manera significativa, sin incrementar los eventos adversos tromboembólicos, siempre y cuando los complejos protrombínicos se utilicen en la dosis que es. Usualmente una dosis adecuada está entre 15 y 20, 25 unidades por kilo y pues se observa que usualmente el paciente no requiere más dosis usualmente en las siguientes horas, pero es una dosis moderada, es una dosis suficiente para atajar o para resolver
cualquier problema de déficit de generación de trombina. Las conclusiones de muchos de estos artículos es que dicen que los concentrados de complejos protrombínicos pueden ser un sustituto suficientemente, eh, digamos, con evidencia suficiente para reemplazar el plasma porque hacen lo mismo, se demoran menos y en algunas subpoblaciones ha demostrado superioridad sin incrementar el riesgo de eventos tromboembólicos. Este es un trabajo que hicimos con Manuel Quintana en pacientes críticos de diferentes, con sangrados de diferentes escenarios, sangrados de sepsis, sangrados de procedimientos invasivos, hemorragia intracraneal no asociada a anticoagulantes y el grupo con anti, con, que el grupo en donde se utilizó concentrado de complejo protrombínico, independientemente del escenario que fuera, se asoció a mejores, digamos, recuperaciones más tempranas del INR y a disminuciones de la mortalidad. Un estudio que marcó un hito se fue publicado el año pasado, el FAIRS 2, que fue hecho en cirugía cardíaca por el doctor Keivan Karkuti de Canadá y su grupo, mostró que lo que veníamos sospechando era cierto. Los concentrados de complejos protrombínicos son superiores en términos de eficacia y de seguridad al plasma en pacientes de sangrado que requieren reemplazo de factores en cirugía cardíaca. Este trabajo, que incluyó casi 500 pacientes, aleatorizó de una manera balanceada pacientes a complejo protrombínico o a plasma en aquellos que necesitaban una indicación de recuperación de factores y el desenlace primario, que era la respuesta hemostática efectiva, fue muy superior, fue de casi 80% frente a 60% en los pacientes en donde se utilizó plasma. Entonces, ahora vámonos a la otra cara de la moneda, que es la más frecuente, que es la hipofibrinogenemia. El fibrinógeno es una proteína tan importante que no se la dejaron a cualquiera. El hígado es el que produce esta molécula y es tan importante que las plaquetas todas tienen unos gránulos que acumulan fibrinógeno. Los tanquecitos de fibrinógeno en el organismo son las plaquetas. Y cada vez que hay un fenómeno de hemorragia, las plaquetas van, botan el fibrinógeno poco que tienen y vuelven y capturan más para arrojarlo. Y lo que haya en plasma se posa sobre ellas para formar la malla de fibrina. Eso es básicamente lo que hace el fibrinógeno y se sabe ya que tanto en cirugía cardíaca, en trauma, en hemorragia obstétrica, la hipofibrinogenemia marca el orden del día. Todos los pacientes a los que se les trata en primera medida el fibrinógeno cuando tienen un sangrado mayor, esos pacientes tienen un riesgo de salvarse, o tienen una posibilidad, perdón, de salvarse mucho más alta que los pacientes en donde empieza uno a pendejear y empieza a pasarle los líquidos y no sabe qué es lo que tiene el paciente y empieza a pasarle líquidos y líquidos y le pasa plasma y el paciente no mejora. Esos pacientes en donde usted sabe que el paciente tiene una alta probabilidad de tener hipofibrinogenemia y usted rápidamente toma la decisión o concentrado el fibrinógeno o crioprecipitados, esos pacientes les va mucho mejor. Y ya eso, las guías, tanto de cardiovascular, las guías de sangrado obstétrico, lo saben. Y lo saben tanto que dicen que el concentrado de fibrinógeno o crioprecipitados pueden reducir los requerimientos de transfusiones, tanto en cirugía cardíaca como en obstetricia y como en cirugía mayor no cardíaca. Eh, claro, ellos dicen, ellos se van con lo mejor, obviamente, y las pruebas viscoelásticas pues permiten y facilitan un poquito identificar más rápido esto, pero como lo dijimos, no es necesario tener una prueba viscoelástica para sospechar la hipofibrinogenemia. Los primeros estudios demostraron que cuando uno utiliza entre 3 a 4 gramos de fibrinógeno por intervención o lo que equivale a 50 miligramos por kilo de fibrinógeno en un paciente, pues las tasas de reoperación son menores, las tasas de sobrevida son mejores y cuando comparan, por ejemplo, en este trabajo, el FIBRES, los concentrados de fibrinógeno
no fueron inferiores a los crioprecipitados, pero sí fueron mejores en una cosa y fueron mejores en el tiempo en que recuperaron el fibrinógeno, aunque la sobrevida fue similar en ambos grupos, porque conjuntar muchos miles de pacientes es difícil. Estos fueron 800 sujetos en donde hicieron la aleatorización y o sea, tener concentrado de concentrado de fibrinógeno o tener crioprecipitados es básicamente lo mismo, pero en la ventana de tiempo, quisiera que la vieran, qué tanto se demora uno preparando un concentrado de fibrinógeno o esperando 30, 40 minutos unos críos del banco de sangre. Quizá a los 40 minutos ya no haya mamá para ese niño que acaba de nacer. La transfusión y todas las tasas de mortalidad han sido múltiples veces evaluadas en aquellos sitios en donde el fibrinógeno hace parte de la búsqueda más importante y obviamente confirman que el fibrinógeno es la alteración más frecuente y que tratarlo vale la pena. En hemorragia obstétrica, la misma historia. Vemos cómo básicamente en los países serios, los países que quieren de verdad corregir los niveles de hemorragia posparto que normalmente ocurren en las zonas rurales, ya tienen diseñados los spots en donde tienen 4 ampollas de fibrinógeno, 2 ampollas de concentrado de complejo protrombínico y son los que se le entregan a el personal de salud que viene con la ambulancia al centro de referencia para aplicarlo según las indicaciones teledirigidas por el centro de referencia. Eso es lo que hay que tratar de generar en nuestros países, puntos georreferenciados de alto riesgo en donde estén ubicados estos spots de vida, estos paquetes de vida que se le puedan ofrecer a la hemorragia, a la paciente con una hemorragia posparto o el paciente de trauma que solamente tiene una ventana de oportunidad de 30 minutos para hacer el tratamiento. Ya hablamos de cómo digamos, los algoritmos son fundamentales, entenderlos y hacerlos y tratar de cumplirlos. Uno de los trabajos más importantes fue el RETIC, que fue publicado en Lancet y muestra cómo el hacerlo, digamos, cumplir la carta de ruta y centrarse en un manejo dirigido por concentrados de factores comparado con el manejo convencional, que era darle y darle plasma y darle plasma y darle plasma, cambia completamente los resultados. Miren cómo las tasas de falla, perdónenme, las tasas de falla en los pacientes a los que se les dieron plasma eran de segundas dosis y terceras dosis de hasta el 30%, mientras que en los pacientes en donde se usó concentrados solamente la posibilidad de falla era del 4% comparado con un 52% de falla terapéutica en los pacientes de trauma. ¿Sí? Creo que no hay mucho que discutir. Muy importante, los protocolos cuando ustedes los puedan hacer, en donde incluyan los concentrados de factores en sus manejos médicos y hay que hacerle ver al administrativo que cuando yo escojo sabiamente y de manera adecuada un concentrado de factores, lo que estoy haciendo es ahorrándole realmente dinero a la clínica para que el paciente no esté 20, 30 días pegado a una máquina de diálisis o a un ventilador. Esto es muy importante, pero hacerlo requiere 3 cosas fundamentales y es educación, que todo el mundo sepa el momento indicado de utilizar. No todo se corrige con concentrado de factores, ni todos los sangrados necesitan concentrados de factores. Hay que saberlo utilizar y para eso es necesario educar, entender cómo funciona el sangrado mayor y cuáles son los puntos críticos. Creo que tener dentro de los criterios de utilización un déficit de base y algún laboratorio que le indique que el fibrinógeno está bajo puede ser una muy buena carta de inicio para indicar el concentrado de fibrinógeno o cuando el fibrinógeno ya se ha recuperado y el paciente sigue consagrado, probablemente sea una muy buena indicación para utilizar los concentrados de complejos protrombínicos
como segunda estrategia de manejo. Todo esto hace parte de PBM. Ya se sabe que los bancos de sangre no dan abasto y son imposibles de que sigan, hay imposibilidad de que sigan creciendo en la medida en que los pacientes lo requieren. Hay que hacer digamos, un alto en el camino, hay que reevaluar eh, nuestros algoritmos, nuestros protocolos y reevaluarnos a nosotros mismos si definitivamente podemos negar la evidencia que se nos presenta. Cuando yo empiezo a interactuar todos estos componentes, conocimiento, laboratorio clínico rápido, un banco de sangre que me puede responder, pero también una farmacia que me puede entregar lo que yo necesito para controlar la hemostasia en mi paciente, todo comienza a articularse de una manera diferente y comienzo a ver cambios importantes en las incidencias de falla renal, de infección, de eventos tromboembólicos. Los nuevos formas de plasma, como el plasma humano en solvente detergente, vinieron también para quedarse y pueden ser muy importantes en ciertos escenarios. Puede ser para las purgas de bomba, para las salidas de circulación extracorpórea, pueden ser muy interesantes. El Viper Octa, que fue un trabajo icónico en este aspecto, muestra cómo el uso de el plasma en solvente detergente comparado con la terapia estándar reduce notablemente la incidencia de endoteliopatía en estos pacientes y los índices de reoperación y la incidencia de transfusión de glóbulos rojos. Eh, Creo que los contextos son completamente distintos. Ustedes en Centroamérica están iniciando un camino y ya van en un gran recorrido. Hay que continuar mostrando la evidencia y mostrando que esto es importante porque, digamos, PDM con todas estas estrategias son básicamente formas de facilitarle la vida tanto al personal de salud, facilitarle la vida también a los hospitales y a los sistemas de salud para que hagan fácilmente todo lo que uno terminaba haciendo con mucha dificultad con los peores resultados. Esto es clave, es importante que nos movamos en la consecución de probablemente pruebas viscoelásticas para facilitar la toma de decisiones. Vemos cómo no importa qué prueba viscoelástica yo tenga, mi resultado es capaz de mejorar cuando lo comparo pues con la dificultad que tengo en términos de tiempo y de digamos, discriminación diagnóstica, incluso para las nuevos tratamientos de anticoagulación. Digamos que todas estas nuevas tecnologías también hacen parte de lo que uno quisiera tener, pero la mejor forma de poderlas alcanzar es haciendo primero lo que hablamos al comienzo y en la mitad de esta charla, que es tratar de disminuir la cantidad de morbilidad que nosotros hemos generado de buena fe, pero digamos con un poco de desconocimiento y de ignorancia en el manejo del sangrado mayor. Quizá en 1 o 2 años se haya podido ahorrar tanto dinero que se pueda ya pensar en comprar una prueba viscoelástica de este tipo. Esto era lo que yo les quería contar. Esto también me parece importante al final mostrarles que ya como la hipofibrinogenemia es un evento tan relevante, ya hay unos dispositivos enfocados solamente en mostrar el nivel de fibrinógeno del tamaño de un celular, de un teléfono móvil, y es tan bueno como tener un ROTEM para evaluar la hipofibrinogenia. Simplemente decirles que el tema de la hemostasia es muy grande y es bastante, digamos, extenso, pero para el tema de la transfusión masiva solamente lo que hemos hablado en digamos, en esta charla, en esta conferencia, es lo que realmente marca la diferencia. No hay necesidad de con mucha tecnología, sino saber utilizar lo poco que se tiene y poder enfocar adecuadamente el paciente, conociéndolo al principio para determinar hacia dónde es que debemos encaminar nuestro tratamiento. Muchísimas gracias. Esto era lo que yo
les quería contar el día de hoy. Espero que hayan de pronto disfrutado repasar algunos de los conceptos que ustedes, estoy seguro, ya manejan y que pues al final eh, lo podamos articular. Estamos en un proceso como bloque, somos el centro de importancia para muchos países de Europa, de Asia, porque en Latinoamérica se están haciendo cosas muy importantes y ustedes están haciendo parte de ese cambio. Muchísimas gracias y quedo atento entonces a sus preguntas. Seguramente habrá algunos comentarios también. De pronto haya quien dice, no, no me parece esto que acaban de decir. También es importante escuchar. Muchísimas gracias.